Voy a compartir el enlace, mientras tanto, en las redes sociales. En el comando. Ahora ya estamos en vivo. Ya. Yo voy a dejarlo público. Público, ya. Pues ahora sí vamos a empezar, ¿eh? Ya. Listo. Buenas tardes, soy Karen Díaz Campos, directora de la línea de investigación en interculturalidad, territorio, aguas y derecho indígena de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, y les damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Pueblos Indígenas, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Consulta Indígena en Chile, actividad organizada por ITADI de la Universidad Arturo Prat. El objetivo de este conversatorio es conocer la experiencia de dos abogados, Luis Jiménez Cáceres y Felipe Guerra, que han litigado causas de relevancia y connotación para los pueblos originarios, específicamente sobre el deber de someter los proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental y consulta indígena en Chile. ¿Cómo y cuánto hemos avanzado en estas materias? Así como los desafíos en materia de derecho internacional y derechos humanos, también como los aportes y comentarios que haremos con don Mario Calizaya García, consejero AVI Higuasa Oraje de Tarapacá Alto. Los y la panelista tendrán 10 minutos para poder plantear sus primeros argumentos y luego al término de todas las intervenciones vendrá el ciclo de preguntas de quienes nos estén viendo a través de la plataforma de Facebook Live y se abrirá el diálogo. Empezaremos con la exposición de Luis Jiménez Cáceres, quien es aymara, con raíces en las regiones de Arica y Parinacota, de la comunidad de Guayipari, y Tarapacá, comunidad de Chiapas, abogado de la Universidad de Chile, con diferentes especializaciones en pueblos indígenas y medio ambiente, candidato a magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, quien ha asesorado a diversas comunidades andinas frente a proyectos extractivos, candidato a constituyente escaño reservado por el pueblo aymara. Luis. Ya, bueno, muchas gracias, Karen. Bueno, un saludo a Felipe y especialmente un saludo a todos y todas las que nos escuchan. Así que vamos directo a lo que nos corresponde, que es hablar del caso, yo voy a exponer el caso del Cerro Marqués, o Malco Marqués como se conoce, y ahora voy a compartir pantalla porque preparé una pequeña presentación. Así que compartir, y ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces vamos a ver del caso del Malco Marqués, análisis de la sentencia y sus implicaciones para los derechos de los pueblos originarios. Yo quiero enfocar mi presentación en un aspecto particular de esta muy señera sentencia, que es que por vez primera los tribunales de justicia, en el caso concreto, la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, consideró que las áreas de desarrollo indígena pueden ser calificadas como áreas bajo protección oficial. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que al ser consideradas áreas bajo protección oficial, los proyectos que se ubiquen en estas áreas deben obligadamente someterse a evaluación ambiental. Bueno, para empezar, para meter un contexto, cabe señalar explicar qué son las ADI, qué son estas famosas áreas de desarrollo indígena. Para empezar, en el primer proyecto de ley indígena no se hablaba de ADIs, se hablaba en cambio de territorios de desarrollo indígena, ¿ya? ¿Y cuál es una de las principales características de estos territorios de desarrollo indígena? Que por una parte estaban destinadas a, como las actuales ADI, a focalizar los esfuerzos de los distintos órganos del Estado en pos del desarrollo de los pueblos originarios. Y bajo esa lógica obedece que existan consejeros, porque el desarrollo tiene que ser consensuado. De una u otra manera, hay que entender que estamos en los 90, al inicio. Pero además, los territorios de desarrollo indígena tenían otra característica, que también velaban
por la protección ecológica de estos territorios, ¿ya? O sea, se consideraba una variable ambiental, de protección del medio ambiente. Eso fue el proyecto de ley indígena inicial. Posteriormente, como muchos de los que nos escuchan sabrán, este proyecto de ley indígena que fue preparado por las bases se sometió a la tramitación del Congreso como toda ley, y en el Congreso, por decirlo de alguna manera, le metieron tijera. Básicamente, el primer argumento fue que no le gustó la palabra territorio. Hay que considerar que ya en el 1989 ya existía el convenio 169 de la OIT a nivel internacional, por eso se usó la palabra territorio. Pero el Congreso de ese entonces, con senadores designados, sistema binominal, etcétera, dijo territorio suena mucho a soberanía. Solo Chile como país tiene territorio y es impensable que las comunidades y pueblos originarios sí lo tengan. Y ahí nació el fantasma de lo que seguramente vamos a escuchar en el futuro debate constitucional. No queremos los pueblos originarios, mejor que sean etnia, que no tengan territorio porque se van a separar del país, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, los argumentos se repiten. Al final del día, el proyecto de ley se quitó la palabra territorio y ahí se reemplazó por estas ARIs, estos espacios territoriales en que los organismos del Estado focalizan su acción en el beneficio de este desarrollo económico, que es más o menos parecido a lo que tenemos, pero le quitan la variable ambiental, entre otras diferencias. En esto me quiero enfocar. Aún queda un resabio. Por ejemplo, las ARI toman en cuenta para identificarse, delimitarse y después decretarse si existe alta densidad de población indígena, si existe cierta homogeneidad ecológica o recursos naturales para el equilibrio de estos territorios, como el manejo de cuencas, ríos, son requisitos que reúnen las ADI. Pero para identificarlas, una vez ya creadas las ADI, en el diseño original solo eran áreas para el desarrollo económico de las comunidades y protección ambiental quedaba fuera. Huyendo en el tiempo, aquí quería señalar unos hitos institucionales, por así decirlo. Primero, que apareció la ley sobre bases generales del medio ambiente. ¿Ya? Las bases generales del medio ambiente hicieron una definición. Bueno, la ley de base va a definir qué proyectos mineros, en este caso concreto, van a ser sometidos a evaluación ambiental y cuáles no, porque no todos los proyectos mineros son evaluados ambientalmente. Y señaló que aquellos proyectos mineros que estaban situados en áreas protegidas iban a ser evaluadas. Y en este caso, por ejemplo, la ley habló de parques nacionales, monumentos nacionales, áreas de desarrollo turístico, etcétera, etcétera, de esas áreas. Pero las ADIs no fueron consideradas. Y aquí la pregunta es, si se hubiese mantenido la regulación original, ¿hubiese habido más argumentos para incluirlo? Lo dejo ahí. Después, en el 98, se ratificó el convenio 169 y entró en vigencia. Y ahí entra en nuestro sistema jurídico la noción de territorio. ¿Ya? O sea, existe la palabra territorio en nuestro derecho. Ahora queda armonizar la legislación interna con el convenio, cosa que está pendiente en muchas partes. Después entra en el 2012, si no me equivoco, el reglamento de evaluación de impacto ambiental, que viene un poco a definir los requisitos que debería tener un proyecto para ser evaluado ambientalmente. Era una buena instancia para incorporar las ADI, pero no se hizo, y más o menos siguió el esquema de la ley 19.300 de base de medio ambiente. Y por último, este hito que quiero destacar es la resolución 130.844 del 2013. Había modificaciones, pues los sustantivos empieza a definir cuáles son las áreas protegidas, ¿ya? Cuáles son, etcétera, etcétera, pero, no incluye las ADI, expresamente las rechaza. ¿Cuál fue el razonamiento detrás? De que como son áreas destinadas al desarrollo económico y no incorporan la variable de protección ecológica, tú no cumple los requisitos para ser consideradas áreas bajo protección oficial en términos ambientales, y se quedó afuera. En ese tiempo ya habían varias organizaciones indígenas demandando que los territorios indígenas y las ADI fuesen consideradas áreas bajo protección oficial para efectos de la evaluación ambiental, cosa que nunca pasó. Y un poco creo que me queda como la mitad del tiempo, un poquito menos, sentencias indígenas. Ahora vamos entrando en la materia. Y esta parte quería explicar por qué es importante el Cerro Marqués, el caso.
porque a pesar que las ARI solo eran tomadas en cuenta para efectos del desarrollo indígena, los tribunales fueron ampliando estos criterios. El primero más señero fue, y todos lo conocemos bien en Tarapacá, el caso Paguanta, Paguanta 1, como se suele conocer, que fue un recurso de protección de un caso, de un proyecto minero, específicamente sondaje, pero aquí el tema fue que Medio Ambiente sí señaló que debía ser evaluado mediante una declaración de impacto ambiental. Lo que se discutía en los tribunales es si además debiera ser bajo un estudio de impacto ambiental. Y la Corte Suprema tomó en cuenta las ARI para elevar el estándar. ¿Me siguen? O sea, pasó en una declaración de impacto ambiental, que es una evaluación ambiental, digamos, chiquitita, por ponerlo en un término, a un estudio, a una evaluación más exigente, más profunda. Ahí sirvió la ARI, en primer paso. Y la otra sentencia es Cerro Colorado Confisco del 2015, que para efecto, para efecto de la constitución de una servidumbre minera fue rechazada, si mal no me equivoco, tomando en cuenta también este tema de las ARI. O sea, los tribunales, poco a poco, pueden considerar hechos aislados o no, fue considerando las ARI, esa variable ambiental que en el Congreso le fue quitado durante la tramitación legislativa. Ya, entrando derecho al Cerro Marqués. El Cerro Marqués, voy a adelantar acá, consiste en la construcción y habilitación de 38 sondajes de prospección, exploración minera. Estos sondajes no estaban ubicados en un parque nacional o un monumento natural, no estaban bajo estas áreas que fueron definidos por medio ambiente. No obstante, sí estaban dentro del ARI, de Arica Parinacota. Ya, en ese caso, nosotros como equipo jurídico, ¿qué dijimos? Se ve difícil porque los sondajes no están dentro de estas áreas protegidas. Y aquí, por suerte, por decirlo de una buena manera, encontramos sentencias recientes de la Corte Suprema que fueron desarrollando el tema ambiental. En este caso, Punta Piqueros 1 y Altos del Puyay. Específicamente este último señaló que hay áreas protegidas más allá de las definidas por el Servicio de Evaluación Ambiental, tomando en cuenta los riesgos que puede provocar el proyecto y la envergadura del mismo. Estos dos criterios de los tribunales permitió en Altos del Puyay someter a evaluación ambiental un proyecto que por ley no debía ingresar. Entonces, ¿cuál fue el desafío nuestro del Cerro Marqués? Traer esa jurisprudencia ambiental y hacerla conversar con la jurisprudencia indígena, hacerlo conversar con los derechos indígenas. Y este es el hito que yo creo que es lo que marca el caso del Cerro Marqués. Porque nosotros argumentamos esto, tomando en cuenta el derecho ambiental, la envergadura del proyecto, son 40 sondajes, cuando la ley, o sea, son 38 sondajes, cuando la ley exige 40 hacia arriba para ser evaluado, y en encontrarse en territorios ancestrales, sí debía ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental, al CEIA, o sea, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En cambio, la minera se fue a la ley dura, dijo, ¿sabéis qué más? No están dentro de un área protegida definida por la ley, y además la ley exige que sean 40 sondajes hacia arriba, y no 38 como el caso particular. En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Arica, la Corte acogió la argumentación de la minera, y lo rechazaron. Bueno, ahí estoy ahí con yo y los dirigentes que nos acompañaron. Mando un saludo a don José Moruna, a don René Muñoz y a doña Susi Gómez, que estuvieron ahí presentes en el recurso, representando las comunidades de Timac, Tinnámar y Cobija. Ya. Para terminar, ¿qué dijo la Corte Suprema? Que es como la parte fundamental. La Corte Suprema acoge esta tesis de hacer comunicar el derecho ambiental con el derecho indígena. Y empieza citando, o sea, no lo cita expresamente, pero trae su jurisprudencia del caso Altos del Puyay y de Punta Piqueros, que más allá de lo que diga la legislación ambiental en base a los principios precautorio, preventivo, hay otros proyectos que por su envergadura o por la susceptibilidad de daños que puedan causar por los riesgos, sí deben ser evaluados ambientalmente a pesar que la ley no lo exija. ¿Me siguen, no? Así que primera parte cita esa jurisprudencia y aquí viene el tema de que conversa con el derecho indígena porque habla de que hay un riesgo en que el proyecto se ubique en un ADI y próxima a tierra de las comunidades indígenas de Timar, Tinnámar y Cobija de la región. Esta cercanía y este emplazamiento dentro del ADI genera este riesgo
que la Corte Suprema tome en cuenta para superar los estrechos márgenes de la ley ambiental y exigir la evaluación ambiental del proyecto. Al final, y este es el considerando duodécimo más importante sobre la base del principio preventivo y precautorio, debido a la gran envergadura, porque ojo, yo creo que también la Corte tomó en cuenta que si eran 40 sondajes y este tenía 38, no era tanta la diferencia. Y tomando en cuenta además el desplazamiento dentro de la edad y en territorios indígenas, obligó a la minera a someter el proyecto Cerro Marqués a evaluación ambiental. Y en esa sede estamos. Así que esa es la enseñanza. En síntesis, para terminar conclusiones, jurisprudencialmente la Corte ha hecho lo que la ley y las autoridades no pudieron hacer. Conversar el derecho ambiental con el derecho indígena, conversar la ley 19.300 con el convenio 169. Y en función de esto, exigir que proyectos mineros que se encuentren en territorios y en áreas de desarrollo indígena, antes de aprobarse su autorización, deban ingresar a evaluación ambiental. Así que aquí termino esta presentación, discúlpeme si me excedí, pero ojalá podamos conversar después con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Continuamos con la exposición de Felipe Guerra, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Público de la Universidad Austral, con diferentes especializaciones en pueblos indígenas y medio ambiente, que desde ya el año 2014 forma parte del equipo jurídico del Observatorio Ciudadano. Felipe. Muchas gracias, Karen. Voy a poner el tiempo para guiarme en la presentación. Bueno, yo voy a comentar dos fallos en realidad de la Corte de Apelaciones de Temuco, que son los fallos ROL 297 y 298 del 2020, que acogen dos recursos de apelación que presentó en su momento la comunidad mapuche Carimán Sánchez y Gonzalo Marín en contra de dos resoluciones del juzgado de letras de Pucón, que a su vez había rechazado, ¿no es cierto?, dos presentaciones que había realizado esta comunidad para ser tenida como parte en los procedimientos de concesiones, de constitución de concesiones mineras de exploración en su territorio, abrir un proceso de consulta indígena y además oponerse, ¿no es cierto?, en el fondo ejercer su derecho a poder oponerse a la constitución de estas concesiones mineras. Bueno, antes de continuar, me gustaría, sin embargo, hacer un pequeño reconocimiento, porque en realidad, si bien yo litigué y patrociné estos casos ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en realidad toda la teoría del caso la construyó un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, que es Gonzalo Sánchez, quien es además miembro comunero de la comunidad Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, así que me gustaría partir obviamente saludándolo a él, a su comunidad y reconocerlo básicamente por su compromiso con los derechos indígenas y en particular con un compromiso que ha mostrado con los derechos de su comunidad. Bueno, dicho eso, algunos antecedentes del caso. Yo creo que es importante entender los distintos contextos en los que se dan, ¿no es cierto?, las discusiones, o se han venido dando las discusiones respecto a la constitución de concesiones mineras en territorio del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, que es un poco distinto a la situación que ha acontecido al menos en en los territorios de los pueblos andinos del norte. Bueno, la comunidad Carimán Sánchez es una comunidad originaria del territorio de Huilío, que es un territorio que queda en la comuna de Freire, y el año 2013 esta comunidad fue relocalizada en el territorio de Yancalil, que es un territorio que queda en la comuna de Pucón, bastante distante, más de 100 kilómetros de distancia, hacia la cordillera de los Andes en la región de la Araucanía. Y la relocalización básicamente se produjo a consecuencia de que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en su momento, de forma bastante irregular, adquirió los terrenos de la comunidad, el territorio ancestral de la comunidad, para entregárselos a una comunidad de otro territorio, lo que obviamente ha generado un conflicto que se mantiene vivo en el territorio hasta el día de hoy. Y esto es importante porque básicamente el territorio que actualmente tiene la comunidad, ¿no es cierto?, Carimán Sánchez y Gonzalo Marín en la zona de Yancalil, es un territorio que le fue entregado, ¿no es cierto?, en el contexto de una política de reparación por parte del Estado a modo de compensación, al amparo, ¿no es cierto?, de una compra ejercida en el contexto del artículo 20b de la ley indígena, y por tanto, ¿no es cierto?, son tierras actualmente protegidas e inscritas en el registro público de tierras indígenas y por tanto se consideran tierras indígenas. Sin embargo,
desde el arribo de esta comunidad a sus nuevas tierras en el territorio Yancalil, su plan de vida, en el fondo la reconstrucción de su plan de vida asociado a este territorio, se ha visto gravemente afectado fundamentalmente como consecuencia de los intentos de una compañía privada que se llama Inversiones WIFE Limitada, de construir un proyecto hidroeléctrico en el área. En el contexto de este proyecto hidroeléctrico, evidentemente no se ha realizado consulta con las comunidades, menos se ha obtenido su consentimiento y básicamente había una oposición constante tanto de las comunidades mapuche del territorio como también de las comunidades locales no indígenas, ¿no es cierto?, que se han articulado para poder oponerse a este proyecto hidroeléctrico que ha sido impulsado de manera bastante agresiva por parte de este titular en sus territorios. Esto es importante porque el objetivo de constituir concesiones mineras por parte de esta compañía en el territorio de Yancalil no tienen como objetivo, ¿no es cierto?, en el fondo la exploración o el aprovechamiento de los recursos minerales del subsuelo, sino que más bien acogerse, ¿no es cierto?, al estatuto del minero, que es un estatuto que protege de manera exorbitante las concesiones mineras, y de esta manera poder imponer gravámenes y servidumbres de manera forzada a las personas, ¿no es cierto?, que son titulares de los derechos superficiales, y poder de esta manera sortear un poco la situación de oposición que ha tenido este proyecto hidroeléctrico en el territorio. Esto, como les digo, son situaciones que son bastante particulares de las dinámicas que están teniendo los conflictos territoriales en el sur de Chile. Bueno, es precisamente este contexto, esta situación, ¿no es cierto?, la que utiliza la comunidad Carimán Sánchez y Gonzalo Marín para fundamentar su presentación ante el juzgado de letras de Pucón para hacerse parte en el procedimiento, solicitar además la apertura de un proceso de consulta indígena y poder oponerse, ¿no es cierto?, a la constitución de estas concesiones mineras que afectan sus tierras, ¿no es cierto?, nuevas que fueron adquiridas en el contexto de esta política de reparación y compensación que les comentaba. Sin embargo, al rechazar, ¿no es cierto?, las solicitudes de la comunidad, el juzgado de letras de Pucón básicamente omite referirse a las normas del convenio 169 y básicamente construye su argumentación fundamentalmente recurriendo, ¿no es cierto?, al Código de Minería, en particular al artículo 34 del Código de Minería, que prohíbe expresamente la posibilidad de que terceros se opongan a la constitución de concesiones mineras que se están tramitando ante los juzgados civiles, ¿cierto? Y además utiliza un argumento bastante formalista, que es el argumento del Código de Minería, que separa, ¿no es cierto?, los recursos del subsuelo de los derechos de los predios superficiales, para dar cuenta que aquí no habían intereses concurrentes, sino que la comunidad en el fondo tenía derechos sobre el suelo superficial, pero esos derechos no podían en el fondo llegar hasta los minerales que se encontraban en el subsuelo. Bueno, es en contra de esta decisión, ¿no es cierto?, estas dos decisiones de la Corte, del juzgado de letras de Pucón, que la comunidad Carimán Sánchez recurre de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco, recursos de apelación que fueron acogidos por las dos sentencias que voy a pasar a comentar. Bueno, ¿qué me parece interesante relevar de estos dos fallos? Yo creo que también en perspectiva de la situación que viven muchas comunidades en el norte de Chile. Bueno, para acoger los recursos de apelación de la comunidad, la Corte de Apelaciones de Temuco se basa fundamentalmente en la noción de bloque de constitucionalidad, esta noción de bloque de constitucionalidad que la deriva, ¿no es cierto?, del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, le permite ampliar el catálogo de derechos fundamentales garantizados en la Constitución para poder ejercer un control de convencionalidad y constitucionalidad de las normas del Código de Minería. En este contexto, particularmente relevante para la Corte fueron los artículos 12 y 15, párrafo 2 del convenio 169. El artículo 12 del convenio 169 garantiza, ¿no es cierto?, establece el derecho de los pueblos indígenas de tener protección contra las violaciones de sus derechos y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o a través de sus instituciones representativas, para poder asegurar, ¿no es cierto?, el respeto efectivo de dichos derechos. Por su parte, el artículo 15, párrafo 2 del convenio 169, establece en el marco de los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales el derecho a la consulta, ¿no es cierto?, cuando el Estado se reserva la propiedad o algún tipo de derecho respecto a los recursos que se encuentran en el subsuelo o otros recursos naturales que están dentro de los territorios de los pueblos indígenas. Bueno,
A juicio de la Corte de Apelaciones, estas disposiciones tienen dos consecuencias relevantes para poder fallar el caso, ¿no es cierto?, resolver el caso de la comunidad Carimán Sánchez. En primer lugar, basándose en el artículo 12 del convenio, la Corte establece o considera que la prohibición prevista en el artículo 34 del Código de Minerías, que es esta prohibición, que es una prohibición, ¿no es cierto?, para poder oponerse a las solicitudes de constitución de concesiones mineras en los juzgados de letra, no se aplicaría cuando la oposición a la constitución de concesiones mineras la ejerce un pueblo indígena en el amparo de sus tierras, pudiendo en consecuencia, y esto es bien interesante, transformarse en estos casos los procedimientos de constitución de concesiones mineras en procedimientos contenciosos, ¿no es cierto? Cuestión que no está prevista por el Código de Minería. Y en segundo lugar, recurriendo al artículo 15 del convenio 169, la Corte considera que resultaría aplicable en el contexto de los procedimientos de constitución de concesiones mineras el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, ¿no es cierto? Y aquí la Corte básicamente señala, ¿no es cierto?, que en base a estos dos derechos, estos dos artículos del convenio 169, no sería descartable de plano, de antemano, la posibilidad de los pueblos indígenas, uno, de hacerse parte de los procedimientos de constitución de concesiones mineras, pero además también abrir procesos de consulta indígena en el contexto de las gestiones judiciales para constituir concesiones mineras, para lo cual establece la Corte que es necesario previamente contar con un informe de la CONADI para poder determinar efectivamente si se produce o no la susceptibilidad de afectación. ¿No? O sea, en el fondo, lo que la Corte considera relevante para efectos de hacerse parte y para efectos de poder oponerse a la constitución de concesiones mineras es que exista o no exista afectación. Y para eso se requiere, por tanto, de un informe previo de la CONADI. A mi juicio, estos fallos son un avance significativo en el ejercicio de las posibilidades que tienen los pueblos indígenas de poder ejercer sus derechos en el contexto de los procedimientos judiciales para constituir concesiones mineras en sus territorios, pero creo yo, y este es un poco, por acá quiero que vaya mi reflexión crítica al fallo, yo creo que este fallo también abre algunas interrogantes que son interesantes que uno no puede simplemente eludir, ¿no es cierto? Este es el caso, por ejemplo, a mi juicio, de las preguntas que abre el fallo respecto a cómo se insertaría un proceso de consulta indígena y quién sería el organismo responsable de llevar a cabo un proceso de consulta indígena en el contexto de un procedimiento judicial de constitución de concesiones mineras. Como sabemos, ¿no es cierto?, los procedimientos de constitución de concesiones mineras se tramitan ante los jueces de letra, ante los juzgados civiles. Y de acuerdo al artículo 6 del convenio 169 y al artículo 15 de este mismo tratado, la obligación de implementar consultas indígenas es una obligación de los gobiernos, expresamente de los gobiernos, y así lo ha señalado la OIT en varios pronunciamientos a través de sus órganos de control. Además, creo yo que también es relevante considerar que, si bien la doctrina nacional, ¿no es cierto?, la doctrina chilena ha reconocido expresamente, de hecho hay por ejemplo, está aquí la opinión del profesor Vergara Blanco, que los procedimientos de constitución de concesiones mineras son procedimientos esencialmente, son funciones esencialmente administrativas, aun cuando se tramiten ante los juzgados de letra, no podemos desconocer también que implementar un proceso de consulta indígena es un desafío de proporciones, yo creo que mayores para un juez de letras, ¿no es cierto?, que es el que tramita los procedimientos de constitución de concesiones mineras. Y en este contexto yo creo que, esta es mi propuesta, que para poder salvar esta aparente contradicción o este aparente desafío que en el que nos deja el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, creo que una interpretación armónica de las normas del convenio 169 por una parte, pero también de las normas de la ley indígena, en particular del artículo 39 de la ley indígena, debiera llevarnos a concluir que el órgano responsable de implementar un proceso de consulta indígena en el contexto de la tramitación judicial de una constitución de concesión minera es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 39 de la ley indígena, este es el organismo encargado de promover, ¿no es cierto?, coordinar y ejecutar en su caso, ¿no es cierto?, la política, la acción del Estado en desarrollo de los indígenas, pero más importante aún, de impulsar la participación de estos pueblos en la vida nacional. Entonces, para cerrar, considero que una interpretación armónica de las normas del convenio, que establecen que esta obligación, ¿no es cierto?, es una obligación de los gobiernos, debiera necesariamente llevarnos a concluir que el órgano responsable de implementar estos procesos en el contexto de una gestión
judicial de constitución de concesión minera, es la CONADI a través de un proceso de consulta indígena que se insertaría como un incidente dentro del procedimiento más amplio de constitución de concesiones mineras. Eso. Quedo abierto igual a las preguntas que se puedan realizar por los asistentes. Muchas gracias, Felipe, por tu clarificadora exposición. Les recuerdo también que estamos conversando con Luis Jiménez y con Felipe Guerra, quienes fueron abogados patrocinantes de las causas que estamos comentando, y por eso nos están explicando cuáles fueron las estrategias detrás de los diversos asuntos que estamos viendo, ¿no? Y por eso son ellos quienes han sido invitados a esta instancia. En este momento nos tocaba conversar con Mario Calizaya García, quien es aymara y consejero del área de desarrollo indígena Kiwasa Oraje de Tarapacá Alto, pero al parecer él está con algunos problemas de conexión, porque se encuentra en territorio, por lo que voy a continuar con mi comentario, esperando si es que en este tiempo que yo voy a estar expresando mis ideas, quizá pueda él llegar o mejorar su conexión. Entonces, por último, expongo yo en mi calidad de investigadora ITADI UNAP, como abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho por la Universidad de Valencia y doctoranda en Derecho por la Universidad de Sevilla. Y voy a comentar algunas cositas con respecto a lo que hemos conversado hoy día en este conversatorio y específicamente sobre las causas que hemos visto. Como ya hemos visto, la tercera sala de la Corte Suprema en la causa Roel 2608 del 2020, de manera unánime revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica y acogió la acción de protección presentada por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y miembros de la comunidad de Ticnamar, ordenando a la minera de plata Carina ingresar su proyecto al sistema de evaluación ambiental. Esto es lo que está exponiendo Luis Jiménez. Entre los fundamentos presentados ante la Corte de Apelaciones de Arica y reiterados ante la Corte Suprema, encontramos el uso ancestral de los territorios, así como la especial conexión de carácter espiritual que tienen los pueblos indígenas con dichos territorios. Esta interpretación, más la lectura que hace la misma Corte Suprema, se condice con las obligaciones contraídas por nuestro Estado al ratificar el Convenio 169 de la OIT, como así también con los estándares fijados por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha establecido que el derecho al territorio incluye administrar, distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario y su sistema de propiedad comunal, y sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales. La misma Corte ha sostenido que de otro modo equivaldría a sostener que solo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos para millones de personas. Y se estaría poniendo en jaque la supervivencia de los indígenas como pueblos organizados. Todo esto de acuerdo a lo ya establecido por el Convenio 169 de la OIT. En síntesis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conociendo de variados casos, y en particular del caso de la comunidad Mayagna Sumu Aguastingui, ha establecido una interpretación de lo que nosotros podemos entender por este concepto del derecho de propiedad, o qué es lo que este concepto incluye. El derecho a la propiedad comunal de los indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo sus elementos incorporales y los recursos naturales incluidos aquellos, el derecho de los indígenas a reivindicar las tierras de los que han sido despojados sin su consentimiento, mientras mantengan con ella vínculos particulares y subsidiariamente a obtener otras de igual valor con su consentimiento. Las dificultades, además, para comprender el sistema de posesión de la tierra de las comunidades indígenas no debieran constituir un obstáculo insuperable para los estados puedan cumplir con sus obligaciones en virtud de todo este sistema internacional, ¿no? En consonancia con los argumentos vertidos, la Corte Interamericana ha señalado que los pueblos indígenas siguen teniendo derechos sobre sus territorios mientras subsista su particular relación con sus tierras tradicionales, aun cuando hayan sido despojados de ellos hace largo tiempo. De hecho, respecto a lo señalado, ha dicho que la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas y mantienen su derecho a recuperarlas. En la causa del Cerro Márquez, además se argumentó que estábamos ante la afectación de sitios de significancia cultural y la protección del medio ambiente ante la filtración de residuos líquidos en una de las piscinas de sedimentación y la posterior contaminación de las aguas ubicadas en la cabecera de la quebrada de Cobija. En esta parte se vuelve aún más interesante la acción en cuanto pone en la palestra el reconocimiento del agua y su saneamiento como un derecho humano. Como bien sabemos, las aguas en Chile son bienes nacionales de uso público, de dominio de la nación toda, y su uso pertenece a todos los habitantes del país.
Esta regla, sin embargo, solo se aplica al agua en su fuente natural. El artículo 5 del Código de Aguas, por su parte, otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Vale comentar también en esta parte que desde el año 1979 y en virtud del Decreto Ley 2603, el agua se consideró como un recurso susceptible de apropiación por privados que se entrega principalmente al mercado, que es un sistema consagrado de esta forma por la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981. A su vez, el marco normativo chileno reconoce una especial protección de las aguas de las comunidades indígenas Aymara, Licanantay, Quechua, Coya y Diaguitas del norte de Chile. De esta forma, el artículo 64 de la ley indígena reconoce a las comunidades indígenas del norte de Chile el derecho de propiedad sobre las aguas basados en sus derechos ancestrales de uso, prohibiendo la constitución de nuevos derechos de aguas sobre los acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas si es que no se garantiza en forma previa el normal establecimiento de las aguas de las comunidades afectadas. Así también, el mismo Código de Aguas de Chile establece un sistema de regularización de los títulos de aprovechamiento de aguas de los usuarios que a la entrada de vigencia del Código de Aguas hubieran cumplido 5 años de uso ininterrumpido de dichas aguas. Por último, se encuentra la protección y reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras que establece el mismo Convenio 169 de la OIT. Por otra parte, para los pueblos indígenas andinos, el agua representa tanto una arista productiva como simbólica, que también se argumenta en la causa que estamos analizando, y en tanto que todas las actividades económicas productivas están acompañadas y enmarcadas en ceremonias religiosas que son parte de su saber producir. Es evidente entonces que los pueblos indígenas han estado en una constante lucha por el reconocimiento de sus territorios y muy especialmente del agua, solo que dichos esfuerzos no se han traducido en forma satisfactoria por nuestro sistema jurídico. Otro punto que me parece interesante de comentar de la decisión de la Corte Suprema sobre la base de los principios preventivo y precautorio que rigen la institucionalidad ambiental y que considera como conclusión indiscutible que el proyecto del Cerro Marqués, debido a su envergadura y riesgo para las comunidades indígenas afectadas, debió ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental al ser susceptible de causar impacto ambiental, ya que las actividades de sondaje que se desarrollaron en tierras indígenas de ancestral ocupación por la comunidad aymara de Ticnamar, lo que además se había verificado en los hechos de la causa por un episodio de turbiedad que afectó las aguas del río Márquez debido precisamente a una filtración de lodos del sondaje 1 de este proyecto en particular. Es interesante cómo la Corte concluye que es manifiesto que el proyecto debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y de este modo la actuación de la minera, al no haberlo ingresado, resultaba ilegal, siendo lesiva para el derecho de los pueblos indígenas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrado en el artículo 19, número 8 de la Constitución. Llega a esta conclusión debido a que en la consulta de pertinencia que realizó la minera, esta es una herramienta meramente informativa, estructurada solo por los antecedentes que el proyectista aporta al servicio, y es así como el servicio de evaluación ambiental únicamente tuvo en consideración estos antecedentes, siendo esto de exclusiva responsabilidad del solicitante, cualquier omisión, error o inexactitud de los antecedentes, así como su ingreso al sistema de evaluación ambiental. De esta forma, esta sentencia de la Corte Suprema viene a poner límites a las llamadas consultas de pertinencia ambiental, ya que esta jurisprudencia podrá resultar útil para los pueblos indígenas afectados por proyectos extractivos, puesto que la Corte Suprema es clara en señalar que las áreas de desarrollo indígena y los territorios ancestrales pueden ser considerados áreas protegidas para efectos de ingreso del proyecto al servicio de evaluación de impacto ambiental, y así permitir el inicio de una consulta indígena dentro de este proceso de evaluación ambiental. Es una sentencia compatible con los estándares internacionales que establecen que los proyectos extractivos, en cualquiera de sus fases, incluida la concesional, debe ser previamente consultado y evaluado ambientalmente. Por su parte, el caso de la comunidad indígena Carimán Sánchez y de Gonzalo Marín, con el solicitante Inversiones Wife Limitada, que era una empresa que desde el año 2012 había intentado intervenir el territorio mediante la construcción de la central hidroeléctrica Yancalil, omitiendo abiertamente las disposiciones del convenio 169 de la OIT, el cual se encuentra vigente en Chile.
Nuevamente, en esta causa, se reitera la aplicación del concepto de territorios en el entendimiento del Convenio 169, es decir, la utilización del término tierras, en virtud de los artículos 15 y 16, deberá incluir este concepto más amplio del territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones de los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera, lo que se adecúa a los parámetros internacionales fijados por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de los estados de proteger especialmente los derechos de los pueblos indígenas, como su derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Resulta sumamente interesante cómo el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco hace una interpretación de la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT, donde no se aplica la prohibición impuesta por el artículo 34 del Código de Minería en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil en los procesos de concesión minera, si la presentan integrantes de pueblos originarios en amparo de sus tierras, toda vez que la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT, aprobada por nuestro país, impone que antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en tierras indígenas, debe consultarse a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, condición que no se cumple si se determina conforme al artículo 34 del Código de Minería. La oposición entonces debe ser planteada en juicio separado, tal como lo explicaba Felipe. Por todo lo anterior, la Corte consideró que en virtud de lo prevenido en los artículos 12 y 14 del Convenio 169, del artículo 34 del Código de Minería, los artículos 186, 188, 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, revocó la resolución apelada y declaró, en cuanto a esta solicitud principal, que para resolver previamente debió existir un informe de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena sobre la eventual afectación de tierras indígenas como consecuencia de esta solicitud de concesión minera planteada y de la procedencia en el caso de autos de la consulta indígena. Finalmente, en relación a ambas sentencias y sobre la consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT y a la procedencia de esta en el marco de proyectos sometidos a procesos de evaluación de impacto ambiental, nuestro país ha sido fuertemente cuestionado por los mismos pueblos originarios, como por diversas instancias internacionales de derechos humanos, incluyendo la misma OIT, por no actuar de acuerdo a lo reglamentado por el mismo convenio. Es en esta línea lo determinado que por la Corte Suprema en el caso del Cerro Márquez y por la Corte de Apelaciones de Temuco representan un avance hacia una interpretación correcta e integral de la consulta indígena en Chile. Sin embargo, y como ya se ha evidenciado de lo que se ha expuesto hasta este punto y por informes del mismo Observatorio Ciudadano, como así también del Observatorio Jurisprudencial Regional de ITADI, dicha jurisprudencia, aunque es rica e interesante, ha sido oscilante sobre el derecho a la consulta y sus formas de ejercicio. Y veo que llegó don Mario, así que le voy a dar el paso a él, lo voy a presentar nuevamente. Vamos a pasar al comentario de don Mario Calizaya García, que es un agrado que pudo llegar, quien es aymara, consejero del área de desarrollo indígena Jihuasa Oraje de Tarapacá Alto, quien nos va a dar su comentario sobre lo que hemos estado conversando hasta este punto. Hola, buenas tardes. Bueno, igual quisiera ser breve porque igual estaba, como ya creo que le habían comentado, yo estaba en terreno, ¿ya? En relación a lo que estaban comentando bueno, los abogados acá, esto es un avance en relación a las aspiraciones de los pueblos indígenas, ¿ya? Por ahora, quisiera ser breve en relación a lo que... Manito, por favor, sí. Disculpen un poquito. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Bueno. Voy a conectarme, me voy a desconectar un poquito porque estamos con problemas de conexión. Estamos en el pueblo de Guaviña y solamente decir, ya. Bueno, en relación al área de desarrollo indígena, por lo que nosotros estábamos, por lo menos, o sea, solamente en este momento.
Disculpa, Karen. Disculpa un poquitito que estamos un poco desconectados, que estamos full pega. Ya, mira, estos fallos son por lo menos un pequeño avance en relación a la aspiración de los pueblos indígenas que estamos buscando la autodeterminación en relación a los pueblos, ¿cachai? En relación a los territorios que igual están como en conflicto en relación a las... Sí, se me corta un poquitito, ¿verdad? Estamos escuchando... Lo escuchamos, ¿ah? Lo escuchamos y lo vemos. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora no lo vemos, pero lo escuchamos. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Se le escucha, pero no lo vemos, don Mario. ¿Aló? Parece que está con problemas de señal, don Mario. Sí. ¿Nos escucha? Ahora no. No nos escucha. No. Si no, podemos pasar a la sección de preguntas o Sí. conversación entre Felipe y Luis y ver si en ese punto de repente se podría conectarse mejor. Tenemos... Por mientras esperamos que don Mario pueda conectarse mejor o pueda quizá tener una mejor conexión para poder escucharnos, porque claramente él no nos puede escuchar lo que estamos hablando. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas a Felipe, Luis y algunos comentarios. Aquí dentro de la plataforma de Facebook hay una pregunta de Gonzalo Rafael Sánchez Sandoval, quien pregunta, en el caso del Cerro Márquez, la Corte, además de ordenar el ingreso del proyecto de evaluación ambiental, ¿se pronunció expresamente sobre la consulta indígena, Luis? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros lo demandamos en el recurso de protección, más la Corte Suprema no se pronunció al respecto. Nosotros lo interpretamos en el sentido de que si la consulta en estos temas ambientales se radica en el proceso de evaluación de impacto ambiental, entonces primero la Corte obliga a ingresarlo precisamente al CEIA y de ahí se verá en su momento si se requiere una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental o una consulta indígena, ¿ya? Así que yo creo que por ahí fue razonamiento. Igual hay que recalcar que estos casos, bueno, hay una diferencia sustancial entre ser legislador y ser tribunal, por la separación de poderes del Estado. Por lo tanto, creo que cuando la Corte innova, siempre lo hace pasito a pasito, ¿ya? Y algo que me hubiese gustado un poco señalar en la presentación anterior, una pregunta interesante sería hacerse, con esta jurisprudencia, con esta sentencia, ¿qué pasa si un proyecto minero no tiene 38 sondajes, sino 5, 4, 3? O sea, muy poquitos comparados al límite legal reglamentario, que es de 40, ¿ya? Uno podría pensar, ¿es suficiente el mero emplazamiento en un área de desarrollo indígena o territorio indígena? Yo creo que esa pregunta un poco quedó abierta. Y yo desde ya invito a los dirigentes a que renueven sus esfuerzos por demandar. Bueno, viene la nueva constitución, esperamos que la nueva constitución se reconozca los territorios indígenas, pero mientras pasa eso, demandar al CEA a que incluya las áreas de desarrollo indígena como áreas de protección oficial para hacerlo ya oficial. Solo basta en tener con un instructivo ministerial, así que falta solo la firma del ministro, como ya lo he hecho antes, cuando una vez Contraloría lo obligó a ingresar, creo, al área turística a ser un área protegida. Los territorios indígenas igual estaría buenísimo, pero yo creo que tiene la dificultad de que no está delimitado como si lo están las ADI. Había primero que delimitar los territorios indígenas y de ahí demandar su ingreso. Así que yo creo que es súper posible
y avanza en ese sentido. Así que ahí es pendiente de otras preguntas. Tenemos otras preguntas. Me indica Paula Gajardo, en realidad nos está solicitando los números de los roles, por favor, probablemente para investigarlos. Yo se los puedo anotar más rato aquí, o si quieren ustedes los pueden dar. Y Emilio Jiménez nos pregunta cuáles fueron los tiempos que tuvieron que litigar para tener resultados positivos. Si es mucho tiempo, ¿cuál es la probabilidad que las comunidades sostengan dicho proceso? ¿El sistema no está en desbalance a las empresas que pueden costear abogados full time? Preguntado Emilio Jiménez. Y yo creo que es para ambos, tanto para Felipe como para Luis. Perfecto, contesto yo. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene el litigio como forma de implementación de los derechos indígenas es precisamente eso, o sea, que el litigio se requiere sostener con abogados por una parte. Cada vez los costos del litigio son más bajos. Yo creo que la tramitación electrónica en general ha reducido bastante los costos, pero la asesoría legal es lo que tiene mayor costo económico para las comunidades, y eso evidentemente es complejo. Yo trabajo en una organización que se dedica a la protección y a la defensa de los derechos indígenas, y también de comunidades locales, y nosotros hemos apoyado muchas comunidades de manera pro bono. Pero ese tipo de esfuerzos también son limitados, porque los equipos de las mismas organizaciones muchas veces son reducidos. Lo que yo creo que es interesante, y de hecho a mí es algo que quizás uno puede destacar de los casos de las concesiones mineras, es que cada vez más uno está observando que dentro de las propias comunidades se están generando cuadros técnicos, cuadros profesionales en distintas áreas, lo que permite que las mismas comunidades vayan llevando adelante esos procesos. No ha sido un camino fácil para los pueblos indígenas profesionalizar a sus jóvenes, pero yo creo que es un camino que está empezando ya a generar esos cuadros técnicos en las comunidades que permiten llevar adelante estos procesos. El caso de las concesiones, como yo partí señalando, son casos bien interesantes, y para mí ha sido una experiencia muy rica trabajar con la comunidad Carimán Sánchez, porque, como les comentaba, la teoría del caso la construyó Gonzalo Sánchez, que es un estudiante de Derecho, un chico que está egresado de Derecho, que es miembro de la comunidad, y no solamente él ha sido clave en el proceso de desarrollar estas teorías para poder impulsar estos litigios, sino que además también en otros litigios, como por ejemplo en el litigio ambiental, ¿no es cierto? Este es un caso, el caso de la hidroeléctrica tiene varias aristas. Una de las aristas es ante el tercer tribunal ambiental, que actualmente estamos a la espera de un fallo del Tribunal Ambiental o sea, por una reclamación que presentamos, y yo creo que cada vez es más interesante ver esos ejercicios también de autonomía, que son en parte ejercicios de autonomía del desarrollo de cuadros técnicos al interior de las comunidades. Eso podría señalar, pero para responder derechamente a la pregunta y volviendo un poco a cómo partí, efectivamente la judicialización de los derechos tiene costos para las comunidades, y esos costos muchas comunidades no los pueden simplemente sortear, y muchas comunidades se quedan precisamente en la imposibilidad de poder ejercer sus derechos porque no tienen los recursos o no tienen los abogados para poder llevar adelante esos procesos. Luis, y sobre todo Sí. también me gustaría que ahondaras un poquito también en los tiempos. ¿Cuánto tiempo más o menos demoró la causa que tú tramitaste? Ah, ya, muy buenísimo. Bueno, yo quiero sumarme a las palabras de Felipe Guerra. Yo también, bueno, yo soy aymara, y me alegro que muchos jóvenes, también aymaras, de distintas disciplinas, hayan apoyado en este caso concreto Cerro Marqués. Y quiero enviar un saludo porque fue un equipo interdisciplinario y, por así decirlo, pluriétnico, porque nos ayudó doña Jocelyn Leal, que es mapuche, antropóloga de la Universidad de Tarapacá, y Juanjo Frey Cañipa, que es aymara, del Ibilcar, y también geógrafo de la misma universidad regional, que llevamos este caso igual pro bono. Es verdad, son casos complejos. Hacer un estudio antropológico, porque aquí también hay algo que no profundicé mucho, pero nosotros, dentro de la teoría del caso, quisimos señalar que no era cualquier parte del territorio, sino era el Cerro Marqués, un malcu sagrado. Como malcu sagrado, a diferencia de otras constituciones, nuestra constitución no reconoce los derechos de la naturaleza, ni los ríos, ni la Amazonía, como pasa en otras partes. Entonces nosotros tenemos que, la tarea del abogado es encuadrarlo en las normas que ya existen. Y ahí nosotros utilizamos la noción de sitio de significancia cultural.
Por ahí tratamos de traducir la importancia del marco Cerro Marqués en este caso, y creo que también influyó en la sentencia de la Corte Suprema. Respecto a los tiempos, es un recurso de protección. En principio no se requiere abogado y es de bastante fácil tramitación porque se presenta el hecho denunciado, en teoría, y después la recurrida contesta y después falla. Eso en teoría. Porque en estos casos complejos se requiere un abogado, y no solo cualquiera, sino alguien que se haya tramitado estos casos. Se requiere el antropólogo, el geógrafo para que haga los mapas. También se requiere mucha voluntad de las comunidades. Yo quiero mandar un saludo nuevamente a doña Susi Gómez de Tignamar, a José Moruna de Timar y a don René Muñoz de Cobija, que a pesar de que ellos, como todas las comunidades vecinas, tienen sus problemas de límites, se unieron en poder defender el Cerro Sagrado Marqués. Bueno, volviendo al tema de la tramitación, nosotros presentamos recursos como a fines del año 2019 y a mediados del 2020 ya estaba resuelto. Entonces, son como 6, 9 meses, depende del caso, el informe y todo, pero eso es lo mínimo que se puede tener en un recurso de protección. Así que eso sería como la pregunta. Responder la pregunta. Gracias, Luis. Y a Damián Todorovic Cartés, que también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Arturo Prat y miembro también del ITADI, me preguntan, ya que yo he mencionado el derecho al agua, si este sería un derecho humano, en concreto, según mi opinión, ¿en qué consistiría este derecho humano? ¿En el acceso a la fuente, en el acceso a la distribución? Este es un tema que ha sido muy discutido, sobre todo desde que se consideró se considera que existe un derecho humano al agua y a su saneamiento. Considero que concretamente nos referiríamos tanto a este acceso a la fuente, pero cuando hablamos a su distribución, estaríamos hablando a este deber que tiene el Estado de garantizar esta distribución a todos los miembros de este país en particular y el saneamiento del agua, cosa que nosotros hasta este punto no hemos hecho, ¿no? Y así también, y otras cosas que se han establecido en la comunidad internacional como ciertos parámetros para determinar este derecho humano al agua, es respecto a que una vez que un gobierno y un Estado ha tomado una medida que lo lleva al reconocimiento de este derecho humano al agua o de saneamiento de este derecho humano al agua, no puede dar vuelta atrás ni puede retroceder en las medidas que ya ha tomado con respecto a este derecho. Esto es muy importante, sobre todo en el marco en que nosotros nos encontramos ahora de una nueva constitución, donde previamente incluso a esta nueva constitución ya se han presentado varios intentos de modificación de reconocimiento de este derecho humano al agua, con las posteriores consecuencias que esto puede tener cuando nosotros hablamos de propiedad privada del agua. O sea, hay una discusión muy interesante que probablemente se va a dar en el marco de esta nueva constitución, necesariamente de este derecho humano al agua, sobre todo acá en el norte de Chile, ¿no? Y creo que hay una pregunta más. Paula Gajardo nos agradece por los roles. Y yo también, perfecto. Luis le quiere hacer una pregunta a Felipe. Adelante. Sí, vamos ya. Aquí, Felipe, mira, de lo que alcancé a escuchar de tu exposición, uno de los elementos centrales para haber ganado el caso es que la comunidad tenía sus tierras inscritas en CONADI, en el Registro Público de Tierras, ¿cierto? Aquí en el norte, muchos tienen sus títulos privados, que vienen ya desde antes del Perú, o sea, desde que se ganó la guerra. O sea, por el Tratado de Lima se reconocieron los títulos privados sobre muchos territorios, pero no mucha gente los inscribe en CONADI. ¿Tú crees que eso sería un obstáculo para intentar aplicar esa teoría del caso a la realidad en el norte? Buena pregunta. Mira, así como contando un poco la historia del caso, no aparece en los fallos, pero uno de los argumentos centrales de la empresa para desconocer en el fondo los argumentos de fondo de la comunidad o para rechazar los argumentos de fondo de la comunidad era que, si bien eran tierras que se le habían entregado a una comunidad, este no era su territorio ancestral. La empresa cuestionó la originalidad de la comunidad en relación a las tierras que le habían entregado en Yancalil, desconociendo en el fondo, y por eso yo quise partir contando la historia de despojo. La historia de la comunidad Carimán Sánchez, al igual que la mayoría de las comunidades de la Araucanía mapuche, es una historia de despojo, de confiscación de sus tierras, de reducción, ¿no es cierto?, y después de usurpación, posteriormente. Entonces, y posteriormente la dictadura de violencia y de asesinato, ¿no es cierto?, en contra de dirigentes que trataron de hacer uso de la reforma agraria como mecanismo de recuperación de territorios ancestrales. Entonces,
era muy paradójico que a pesar de que eran tierras inscritas en el registro de tierra, también la empresa ocupó un argumento, trató de construir un argumento para poder deslegitimar el carácter ancestral o tradicional de esa propiedad. La Corte básicamente no entra en el tema de las tierras, básicamente porque entiende, la Corte no se pronuncia sobre si hay afectación a la comunidad en general en el fallo. La Corte lo que dice es que no se puede descartar de plano la consulta indígena y ordena a que haya un informe de CONADI previo para poder resolver esos puntos. No descarta la posibilidad de que la comunidad se haga parte y se oponga, ni tampoco descarta de que no pueda haber consulta. Lo que sí exige es que haya un informe previo de la CONADI, ¿no es cierto? En relación al tema de la inscripción, bueno, yo creo que ahí hay un tema sumamente complejo, porque la pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene, o cuál es el rol que tiene la inscripción del registro público de tierras indígenas de la CONADI? En general se ha entendido de que no tiene una función en el fondo inscribir las tierras ahí, no es que le otorgue a esas tierras la calidad de tierras indígenas, con la excepción de algunos numerales del artículo 12, de un numeral en particular del artículo 12, que son las propiedades particulares, ¿no es cierto?, que podrían ser efectivamente aquellas las que quedarían las tierras del norte. Pero yo considero, y esta es un poco la interpretación a la que debiera arribar después de la ratificación del convenio 19, que no se necesita un reconocimiento previo del Estado para considerar que un territorio o una tierra es o no es indígena, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la inscripción de las tierras en el registro público de tierra cumpliría más bien una función simplemente probatoria, o más bien de publicidad, más que de otorgarle o no la condición de tierras indígenas a las posesiones que actualmente mantienen las personas o las comunidades de pueblos indígenas. Esa sería como un poco mi interpretación respecto a eso. El tema del registro público de tierra es sumamente complejo, porque además la CONADI en general ha sido sumamente errática en la manera en la que reconoce la posibilidad de inscribir tierras indígenas. Por ejemplo, yo actualmente estoy representando a la comunidad agrícola de los Huascoaltinos, una comunidad agrícola de Ayita, de la tercera región, y esa comunidad sistemáticamente, la CONADI se ha negado a inscribirle sus tierras comunitarias, que mantienen en propiedad comunitaria a través de la figura de las comunidades agrícolas, que es una figura bien particular de la zona centro-norte del país, porque es una comunidad agrícola y no es una comunidad indígena, en circunstancia de que es una organización representativa de esa comunidad de Ayita, ¿no es cierto?, de ese pueblo de Ayita, es la organización que ellos eligieron para organizarse, y es la organización que mantiene, ¿no es cierto?, precisamente la propiedad colectiva de las tierras. Actualmente nosotros estamos ya desarrollando una estrategia para poder inscribir esas tierras en el registro público de tierra y poder sortear esta barrera que ha impuesto la CONADI, pero estas son las distintas dificultades que en el fondo la política de tierras indígenas en general, a partir de la ley indígena, ha sido muy errática. Yo creo que aquí es clave el resultado del proceso constituyente para poder orientar hacia el futuro, reformar la institucionalidad a cargo de la política indígena y poder darle consistencia, ¿no es cierto?, a esta ley del año 93 con el convenio 169. Felipe, me parece muy interesante lo último que mencionaste. En el caso en particular que estás mencionando, en ese mismo territorio que esta comunidad agrícola está discutiendo, ¿hay alguna otra inscripción o no hay ningún territorio inscrito como indígena ahí? No, es un territorio que se regularizó en los años 90, en la década del 90, cuando el pueblo de Ayita no estaba reconocido legalmente, pero tenían títulos que venían de la época de la colonia española, en el fondo, de reconocimiento territorial. Eran un pueblo de indios, en el fondo, que era la figura a través de la cual en su momento la corona española reconoció las propiedades del norte, y de ahí deriva este título, y ellos lo fueron regularizando con el Estado chileno a través de distintas maneras, y el año 97 ellos optaron por la figura de la comunidad agrícola porque era el único mecanismo institucional que el Estado les podía otorgar para mantener su tierra en propiedad colectiva. Las comunidades agrícolas, recordémoslo, son una forma de propiedad colectiva, es una de las pocas formas de tenencia colectiva de la tierra que existen en nuestro país, más las comunidades hereditarias de los Aymaras, ¿no es cierto?, en la zona norte, que más o menos siguen una figura un sistema de tenencia muy similar. Entonces,
Pero la CONADI, paradójicamente, después del reconocimiento del año 2006 de la calidad o sea, de la etnia diaguita, del pueblo diaguita, se ha negado sistemáticamente a reconocer esta comunidad agrícola como una comunidad indígena agrícola, en el fondo. A pesar de que ellos se autoidentifican como diaguita, en tanto colectivo, ¿no es cierto? Pero además sus miembros son precisamente diaguitas. Es una situación bien paradójica. Nosotros esperamos que esto pueda cambiar, pero yo creo que y esto es bien paradójico además porque la CONADI en distintos juicios donde se han intentado adquirir acciones y derechos de la comunidad agrícola por parte de no diaguitas o de no indígenas, fundamentalmente empresarios agrícolas, la CONADI consistentemente evacuó informes en los procesos señalando que estas son tierras indígenas a pesar de que no están inscritas en el registro público de tierras. Pero cuando la comunidad ha querido ir al registro público de tierras a inscribir sus tierras, la CONADI le ha dicho que no. Entonces, hay una inconsistencia permanente en el tema de las tierras indígenas. Yo creo que lo importante es orientarse por el convenio 169. El convenio 169 es clarito en señalar de que las tierras, ¿no es cierto?, los territorios indígenas, son aquellos territorios respecto a los cuales las comunidades mantienen posesión material, tradicional o no, ¿no es cierto? Como por ejemplo podría ser el caso de una tierra nueva asignada en el contexto de una política de reparación, producto de la usurpación que vivió una comunidad en el pasado. Gracias, Felipe. Ahí queda bastante más claro y sí, sumamente injusto y súper contradictorio el criterio que está siguiendo CONADI, lo que no es de extrañar, ¿no? También por nuestro marco regulatorio y todo lo demás. Lucio Condori dice, si el proyecto Marqués ha ingresado con un día, una declaración de impacto ambiental, esto no asegura el proceso indígena. Para generar el proceso de consulta indígena debe solicitarse formalmente a través de un CEA. ¿Te gustaría aclarar un poquito esto, Luis? Sí, bueno, en el caso del Cerro Marqués, lo que ocurrió es que la minera ejecutó el proyecto y no lo sometió a evaluación ambiental, como yo le señalé. Así que ni siquiera ingresó por día o ella, no entró en esa discusión. ¿Por qué? Porque la legislación ambiental a nivel reglamentario exige que el proyecto o esté dentro de un área protegida o también, si no está dentro de un área protegida, ejecute 40 o más sondajes mineros. Esas son como las dos grandes vías que un proyecto minero podía ingresar en el norte de Chile. Y como yo les señalé, como no había un área protegida, solamente estaban las ADI, ahí la minera se arguyó, ahí se parapetó para no evaluar su proyecto minero ambientalmente ni someter a consulta indígena, criterio que fue refundado, o sea, fue ratificado por el Servicio de Observación Ambiental a través de su consulta de pertinencia, que también es un gran tema, pero creo que un poco que será ahora los contornos del conversatorio. Yo me quedar con el tema de que la Corte Suprema, como dije, al hacer esta jurisprudencia innovadora, tal como en el caso de las concesiones mineras, va paso a pasito. Entonces aquí no obligó al proyecto a ingresar por un estudio o una declaración. Dijo, usted retrotráigase al estado de cosas en que tiene que someterlo al CEA y será la institucionalidad la que defina si corresponde un día o una ella. Obviamente nosotros queremos que sea un estudio de impacto ambiental según los estándares internacionales y tomando en cuenta que el Cerro Marqués no es cualquier parte del territorio indígena, sino un Malcu sagrado. O sea, hay pocos sitios más religiosos espirituales, creo yo, en un territorio aymara que el Malcu, como dicen los quechuas, el Apo. Y yo creo que es la gran enseñanza y me parece que también es de las concesiones mineras. Cuando ingresó el convenio 169, con todos los estándares en materia de pueblo indígena, todas las áreas del derecho tienen que adecuarse a ella. Y en este caso, el derecho ambiental debe ser interpretado en función también del convenio 169 y todos los avances jurisprudenciales en la materia de protección de los derechos indígenas. Eso. ¿Puedo señalar algo bien breve? Sí, adelante. Bueno, es que, claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala Luis. Nosotros, lamentablemente, en Chile nos hemos acostumbrado a una implementación reglamentaria de la consulta indígena bastante restrictiva. Una de las más restrictivas es la consulta indígena en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se ha restringido única y exclusivamente a los estudios de impacto ambiental. Y sin perjuicio de que esta restricción sucedió en el contexto en el que antiguamente, antes de la reforma del 2010, la participación ciudadana estaba solamente restringida
a los estudios de impacto ambiental. Después de la reforma del 2010, de la institucionalidad ambiental, la reforma que se hizo a través de la ley 20.417, se amplió la participación ciudadana a las declaraciones de impacto ambiental, pero discriminatoriamente la consulta indígena quedó restringida a los estudios de impacto ambiental. Yo creo que, siguiendo un poco algo que también señaló la Corte de Apelaciones de Antofagasta en un caso relativo a autorizaciones para explorar aguas subterráneas dentro de los territorios atacameños, el Estado chileno no puede invocar normas de derecho interno para infringir o no implementar un tratado internacional. Esto además es una obligación que el Estado chileno asumió cuando ratificó la Convención de Viena sobre interpretación de tratados. Entonces, es muy paradójico que a través de regulaciones internas o distintas normas se vayan o se invoquen normas de derecho interno finalmente para poder hacerle la vuelta a la consulta indígena. Yo soy de la idea al menos de que una opción es generar un control de convencionalidad del Decreto Supremo 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y entender que la consulta indígena procede también en las declaraciones de impacto ambiental, o otra interpretación posible, que es una interpretación que al menos surgió recientemente en un fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, es entender que cada vez que haya afectación a un territorio de pueblos indígenas, estamos en presencia de un impacto significativo que está regulado, ¿no es cierto?, en la ley 19.300, en el artículo 11D, que se corresponde con el artículo 8 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que se refiere a la susceptibilidad por proximidad a población protegida, ¿no es cierto? Esa es una manera de salvar, en el fondo, el déficit que presenta actualmente el Decreto Supremo 40 en relación al convenio 169. Gracias, Felipe, muy clarificador, de hecho, y era algo que nos faltaba un poquito tratar sobre este tema. Y tenemos un comentario más de Francisca Ruz, que habla, en el caso del Cerro Marqués, la Corte Suprema tuvo especial consideración de las características de la comunidad en relación con el territorio. ¿Qué opinan de la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de las comunidades indígenas Cahuáscar contra el proyecto de Salmónidos Cenotaraba? Específicamente, la no consideración de su calidad de nómades del mar al momento de descartar la alteración de los sistemas de vida de la comunidad. Bueno, yo puedo empezar, claro, Sí. y después, sí que Felipe. No, yo quiero aquí señalar que lamentablemente los tribunales ambientales no han estado a la altura de hacer compatible, tal como dijo Felipe, los estándares internacionales en la materia, en los casos concretos, que es lo que están dentro de su, como señalar, los tribunales no están llamados a crear normas generales, pero dentro de su ámbito de facultades, sí tienen que hacer este control de convencionalidad y o constitucionalidad. Cuando hablamos de control de convencionalidad, hablamos que la aplicación práctica de estas normas, ya sea un decreto, una ley, estas deben adecuarse a los instrumentos internacionales. Y esto es algo que se ha criticado, pero yo creo que está dentro de la facultad de los tribunales hacer este tipo de control. En el caso del Cerro Marqués, tal como dice Francisca, efectivamente a través de este uso de los sitios de significancia cultural, de los territorios ancestrales y del área de desarrollo indígena, se tomó en cuenta para mí el tema del Cerro Marqués. ¿Ya? Obviamente el tribunal no creo, no está hecho, bueno, como uno sigue la sentencia, no creo que se haya atrevido a señalar un estudio, una declaración. Pero el tribunal ambiental ha quedado atrás. En el caso concreto, si bien no tengo los detalles, me parece que aquí falta todavía. Y es especial porque la persona de Temuco tiene fama de ser muy restrictiva en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero esta vez innovó. Y esperamos que las otras partes de la judicatura avancen en la misma materia. Cada pueblo indígena tiene sus particularidades, tiene su espiritualidad, y el convenio 169, junto con los demás, la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración Americana, etcétera, vienen a reafirmar este punto. Los pueblos originarios tenemos un estrecho vínculo con nuestros territorios ancestrales, porque no es solamente para el desarrollo económico, sino también en nuestro centro religioso, espiritual. Sin la Pacha, así yo siempre digo, sin la Pacha y sin los idiomas dejamos de ser aymaras. Es lo que nos define y es lo que nos permite seguir manteniendo este vínculo histórico con el pasado. Bueno,
yo estoy de acuerdo con lo que señala Luis, de que en general los tribunales ambientales no han estado a la altura de los desafíos que representan los casos que involucran derechos de pueblos indígenas. En general, como tribunales ambientales, en realidad, los tribunales ambientales son tribunales de lo contencioso administrativo en un área especial, entonces, en general tienden a ser sumamente formalistas en la interpretación de la ley, en algunos casos y en otros casos tienden a ser bastante innovadores, incluso a crear teorías de interpretación que son bastante cuestionables, como por ejemplo el tema de la invalidación impropia, que yo creo que es un caso bien paradigmático de cómo un tribunal puede modificar una ley que fue dictada por el Congreso Nacional. Pero en materia de derechos de pueblos indígenas han tendido a ser menos innovadores. Yo haría la excepción, como les comentaba, de este fallo del primer tribunal ambiental, un fallo reciente de mediados de abril, que tiene que ver con el proyecto Norte Abierto, en el territorio Coya, en la tercera región. Yo los invito a revisar ese fallo. Es un fallo donde el Tribunal Ambiental entiende de que si hay susceptibilidad de afectación de pueblos indígenas, se genera el impacto significativo del artículo 11D, y por tanto el proyecto tiene que ingresar por estudio y ser sometido a un proceso de consulta indígena. Esta es una manera de salvar al menos las limitaciones y las restricciones que impone el Decreto Supremo 40, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con respecto al caso en particular de los Cahuáscar, yo también lo conozco bastante bien. El caso Cahuáscar, ese caso en particular del Tribunal Ambiental, el Tribunal Ambiental rechazó la reclamación, realizando una interpretación sumamente restrictiva y formalista del contenido de las observaciones ciudadanas que había realizado la comunidad, porque ese fue un proyecto que se evaluó por declaración de impacto ambiental, no tuvo consulta indígena, pero tuvo participación ciudadana. Y ahí la comunidad levantó la necesidad de un proceso de consulta indígena, de acuerdo a los estándares del convenio 169, y el tribunal consideró de que esa observación general no le permitía ampliar la discusión a la implementación de una norma bien particular del Decreto Supremo 40, que es el artículo 86, que es el artículo 86 regula una suerte como de preconsulta, ¿no es cierto? O sea, el artículo lo denomina las reuniones previas con grupos indígenas, ¿no es cierto? Que es una figura de reuniones que tiene como objetivo saber si es que un proyecto que ingresa por declaración o por estudio, negando susceptibilidad de afectación directa, en realidad ha presentado toda la información suficiente para poder descartar la consulta indígena, ¿cierto? Y por tanto, esas reuniones previas son fundamentales en las evaluaciones ambientales de los proyectos que están próximos a pueblos indígenas, porque es la manera que tienen los pueblos indígenas de poder contrarrestar la información que presentan los titulares, para poder establecer si el proyecto requiere o no requiere consulta indígena. Bueno, el tercer tribunal ambiental rechazó la reclamación de la consejera del pueblo Cahuéscar, diciendo de que su observación general no le permitía ampliarse a la discusión del artículo 86, a través de obviamente una interpretación bastante formalista, y la Corte Suprema revocó ese fallo en una tendencia de la Corte Suprema que ya viene desde hace bastante tiempo, que es básicamente ampliar las observaciones ciudadanas, entender las observaciones ciudadanas de las comunidades como observaciones que realizan legos, o sea, no expertos en derecho ambiental ni tampoco en cuestiones técnicas, y por tanto, que en el fondo ampliarlas a todas las cuestiones o materias que podrían eventualmente decir relación con esa observación ciudadana. En ese contexto, la Corte Suprema revocó la sentencia del Tribunal Ambiental y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental hasta la etapa de las reuniones previas con las comunidades indígenas para poder descartar o eventualmente confirmar la necesidad de un proceso de consulta indígena, pero con la participación de las comunidades, de las comunidades Cahuáscar afectadas. Esa es la relevancia del fallo de la Corte Suprema en el caso Cahuáscar, que yo creo que también va un poco en la línea de ir, como decía Luis, pasito a pasito, ¿no es cierto?, orientando los estándares del Decreto Supremo 40, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hacia los estándares del Convenio 169. Gracias, Felipe, y creo que ya no tenemos más comentarios ni más preguntas. Entonces, ya habiendo terminado, damos las gracias por su interés y por la participación. Y bueno, les vamos a estar comunicando de las actividades que como ITAVI vamos organizando en este tiempo, ¿no? Y queríamos aprovechar también la oportunidad para que Luis nos pudiera explicar un poco cómo va a ser el proceso de este fin de semana, específicamente sobre los escaños reservados, porque existe alguna confusión de cómo se va a poder votar, de cuál es la forma, qué es lo que debemos solicitar. Me gustaría si tú pudieras dar como una explicación general para que quede clara esa idea. Ya sí, ha habido mucha desinformación por parte del quien debería informar, que es el Estado. Yo creo que forma parte de una estrategia que ya venía con la regulación de escaños reservados, de limitar
tanto en lo formal en la ley como en la práctica, la participación de pueblos indígenas. Pero bueno, nunca estas cosas han sido fáciles para las comunidades. Y la verdad, este sábado y domingo, cualquiera de los 2 días se puede votar, no hay que ir los 2 días. Y los pueblos originarios, los miembros, entendiéndose como tales, los que estamos inscritos en CONADI y los que se autoidentificaron, entre paréntesis, eso se puede consultar en la página web consulta.cervel.cl, ahí le va a salir la pestañita Pueblo Indígena. Si están acreditados ante el CERVEL como indígenas, ya sea por CONADI o por autoidentificación, ese día se le van a tocar 4 papeletas, la papeleta de alcalde, la papeleta de concejales, la papeleta de gobernador regional y la papeleta del constituyente. Y el vocal de mesa, el instructivo es ese, es que le pregunte, usted que está acreditado ante CONADI, ante CERVEL, por autoidentificación, etc., puede votar por un constituyente de su región, que es papeleta beige, o un constituyente de pueblos indígenas originarios, que es papeleta verde. Y la gracia de uno y otro, ¿por qué van separados? Porque una solo tiene representación en su distrito, en cambio el de pueblo aymara en este caso es nacional. En todas las mesas de votación, desde Arica a Punta Arenas, Santiago Antártida, va a estar la papeleta verde y usted como aymara tiene derecho a pedirla, si es que no le preguntan. Así que la invitación es esa, a votar por un constituyente aymara. Muchas gracias, Luis. Y bueno, nuevamente le damos las gracias a todos quienes nos acompañaron, participaron, hicieron comentarios. Fue bastante enriquecedor la conversación que se dio aquí. Y le doy las gracias a Luis Jiménez, a Felipe Guerra y a don Mario Calizaya García, que también nos pudo, lamentablemente, a pesar de que se encuentra en territorio y le costó un poquito conectarse, pudo participar también de esta conversación. Así que muchas gracias. El llamado nuevamente es a votar este fin de semana, pues, este nuevo proceso que estamos viviendo, porque todo lo que hemos conversado hoy en día probablemente se va a definir y va a tener mucha importancia en una nueva constitución para Chile, ¿no? Primer punto sobre reconocernos como un Estado plurinacional, intercultural, toda esta discusión, ¿no? Que todas nuestras constituciones hasta este punto no lo han hecho con gran oposición, no reconocer más a los pueblos originarios como etnias, sino como pueblos, con el principio de la autodeterminación y toda esta discusión que sabemos que se va a dar muy rica en este proceso constituyente. Así que la invitación es a esa. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias nuevamente a Luis Felipe por esta conversación. Nos vemos. Chao. Chiqui sin cama. Muchas gracias. Próximo encuentro.